Hola compañeros y compañeras, hoy vamos a tratar un tema que me parece interesante dentro de nuestro programa, que es el tema de los libros. Es un tema que está muy banalizado hoy en día, pero hay que reconocer que el tema de los libros para la izquierda en general, es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre se ha adjudicado lo que son los estudios históricos, sociales, filosóficos a la izquierda. Es cierto que existe esta percepción de que muchas personas se identifican con el pensamiento comunista o de izquierda, suelen tener un interés muy marcado por la teoría política, sociológica y sobre todo la historia. Pero si pensamos bien, creo que esto tiene una explicación más ligada a la naturaleza de las ideas que a otra cosa, ¿no? Para empezar, por ejemplo, el marxismo y las corrientes del que derivan son teorías que se construyen precisamente a partir de un análisis profundo y a veces muy denso, por ejemplo, de la historia. Para un comunista entender el materialismo histórico es fundamental, es decir, que la idea de la historia no es solo una sucesión de eventos, sino un resultado de las luchas económicas, señores, compañeros, compañeras, y sociales, las luchas económicas y sociales. Entonces, para defender o entender esta postura, es lógico que nos veamos obligados a sumergirnos en libros, biografía, estudio, análisis histórico. Es parte de nuestra ADN ideológica, de nuestro pensamiento de izquierda. También pasa que al ser una corriente de pensamiento que busca transformar el sistema actual, porque el comunismo en realidad es eso lo que pretende, transformar el modelo de sociedad que tenemos ahora mismo, que nos hace sufrir tanto a los de abajo, ¿no? Al pueblo. Por eso sus seguidores suelen dedicar mucho tiempo a estudiar qué falló en el pasado, análisis crítico, como lo llamamos, ¿no? O cómo se organizaron otras sociedades en el pasado, cómo consiguieron mantener otro tipo de sistema o de régimen que favoreciera más a los de abajo. O que pensar, por ejemplo, los grandes filósofos. Por eso es un ejercicio que necesita una serie de herramientas intelectuales que te la dan las lecturas de los libros y las formaciones y los estudios profundos para justificar esa visión del mundo, ¿no? Escuchen nuestra compañera Irene Montero, que ha estado este fin de semana, o esta semana mejor dicho, acompañándonos. ¿Qué te apetece leer? Queridos haters, como lo de cajera no os gusta mucho, hoy voy a ser librera. A ver qué tal nos va. Un deseo desmesurado de amistad, ¿lo habéis leído? Y si no, Pedro Nemebel, Tengo miedo torero, es impresionante. Sus textos son su historia de vida como persona queer en el contexto del golpe de Estado, de la dictadura, las represiones. Es uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida, La mala costumbre de Alana Portero. O sea, Alana, yo la conocí escribiendo en un blog por ahí perdido, ¿no? Escribía en un blog y la leí cuando lanzamos la ley trans, defendiendo la ley. Y luego, mira, ha escrito esto que es una delicia. Perdona, he vendido un libro de Alana Portero, La mala costumbre. ¿Qué te apetece leer? ¿Te has leído el de Un deseo desmesurado de amistad? Bien, escuchábamos a Irene Montero, que ha estado de librera esta semana, que me parece muy interesante que una de nuestras diputadas pues dé visibilidad a ciertos libros que se desconocen, ¿no? Y que serían muy interesantes de leer, ¿no? También hay un tema que está ligado a los libros que muchos nos preguntamos muchas veces y hemos escuchado muchas veces sobre este tema, muchas historias. Y me gustaría hablar del tema de la quema de libros y la destrucción de libros en la historia. Tenemos varios ejemplos que os voy a comentar. Por ejemplo, tenemos la quema de la Biblioteca de Alejandría, que fue en varios momentos. No fue un solo evento, sino un declive a lo largo del siglo, desde incendios accidentales en la época de Julio César hasta ataques religiosos y después fueron ataques políticos posteriores. ¿Pero por qué esa quema? La quema de la Biblioteca de Alejandría. No sé si saben ustedes que la Biblioteca de Alejandría tenía una fuente de saber inmenso y muy rico en ideas. Muchas veces esa quema ha sido por un daño colateral de guerra,
o momentos de fanatismo, donde se destruye el conocimiento pagano, por ejemplo. La Iglesia se ensayó con el tema pagano, no quería absolutamente nada que emergiera ningún tema pagano para mantener control religioso sobre las masas. Claro, como no encajaban con las nuevas creencias dominantes de la época, imagínense toda esa sabiduría antigua que se perdió, ¿no? Después tuvimos también otro episodio que fue muy, 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 muy relevante, que fue la quema de libros en la Inquisición. Eso sí nos concierne a nosotros los españoles, por ejemplo, en la Inquisición, la Edad Media. Eso fue terrible, terrible. La Iglesia Católica, a través de la Inquisición, creó lo que es el famoso Index Librorum Prohibitorum. Repito, Index Librorum Prohibitorum, que era un índice de los libros prohibidos. ¿Por qué hicieron eso? Está claro, era un control ideológico y religioso. Cuando quemaran todas las obras que se salían de las ideas del sistema, así apagaban las rebeliones o un cambio posible de paradigma. Claro, quemaban supuestamente lo que ellos decían que eran obras heréticas. Habría que ver si realmente eran heréticas o no, simplemente es que no les convenía políticamente, que eran contrarias a la fe y cuestionaban la estructura de poder de la Iglesia. De hecho, eso sí sigue cuestionando hoy en día. El Vaticano se sigue cuestionando esa estructura de poder. Y la famosa, esta sí la tenéis que conocer todo, la famosa quema de los nazis, que fue en 1933. Una de las imágenes más icónicas del siglo XX. En Alemania, los estudiantes universitarios y las organizaciones nazis organizaron hogueras masivas en las plazas públicas. Fue bajo el régimen de Joseph Goebbels, uno de los principales nazis gobernando en esa época. ¿Por qué lo hicieron? Pues simplemente fue una limpieza de cultura alemana, como yo decía, hacer una limpieza. Eso fue el pretexto que dijeron, pero en realidad quemaron los libros de autores judíos pacifistas, comunistas, que ellos supuestamente consideraban anti-Alemania. En realidad lo que proponían es otro tipo de Alemania más pacífica, más humana, y no le interesaban que esas ideas emergieran. Fue un intento atroz de imponer una sola forma de pensar. Ya sabéis que Hitler pretendía eso, una sola raza pura, única, centralizada, el poder centralizado manejado por un tirano, y así poder eliminar totalmente cualquier tipo de diversidad intelectual. Así que más o menos esto resume un poquito el tema que quería introducir, aparte de los otros temas que vaya a ver hoy en nuestro programa de radio, sobre los libros y la importancia de los libros y de la no desaparición de los libros. Pero ¿sabe lo que más me impresiona de todo esto? Que a pesar de que intentaron destruir todas las ideas, muchas de ellas sobrevivieron. Por ejemplo, el ejemplo de Martí, el ejemplo de Chávez, el ejemplo de Gandhi, el ejemplo de Martin Luther King. Por mucho que las ideas de Alejandría, algunas también, muchas ideas se mantienen todavía hoy en día vivas. Porque a pesar de que intentaron destruir las ideas, muchas de ellas sobreviven en la memoria de la gente, o en copias escondidas, o en transmisión de unos a otros. Se ha ido transmitiendo esas ideas y no se pierden. Y lo que tenemos que tener claro los de izquierda es que las ideas son muy difíciles de quemar, por mucho que lo intenten. Bueno, quería terminar este tema con la publicación de algunos libros prohibidos que me parecen muy interesantes en estas distintas épocas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar la época de
la quema de la biblioteca principal de Alejandría, que primero aclarar cómo se produjo esta destrucción de libros, ¿no? Fue una destrucción, una gran pérdida, porque era el centro de todos los saberes aglomerados en esa biblioteca. Dicen que, por lo visto, Julio César fue el primero en causar ese daño irreparable en el año 48 a.C., pero después también parece ser que hubo también incendio provocado en barcos en el puerto para bloquear a los enemigos, y el fuego se propagó accidentalmente hasta los almacenes del puerto, donde se guardaban miles de rollos listos para exportar, y entonces eso se propagó a la biblioteca. También hubo otros episodios también de guerra también, y disturbios religiosos y recortes de presupuesto que provocaron esos incendios. Entonces, de esas obras de Alejandría, que me parece interesante para que se hagan una idea del saber, ¿no?, que ya tenían nuestros antepasados en la historia. Uno de ellos, por ejemplo, en ciencia y en astronomía, pues tenían los tratados de astronomía de Hiparco de Nicea. Se dice que tenía un catálogo estelar completísimo. Si lo tuviéramos, sabríamos exactamente cómo veían el cielo, el mundo antiguo. Otra obra sería las obras sobre mecánica de Arquímedes. Aunque se conserva algunas, se cree que escribió manuales detallados sobre sus increíbles invenciones que nunca llegaron a nuestras manos. Váyase usted a saber qué tipo de invenciones. Le dejo descubrirlo y dejarme comentarios. Después, en Historia y Geografía, la historia de Roma de Tito Livio, son los libros perdidos. Escribió 142 libros sobre la historia de Roma. Nosotros tenemos una versión de la historia de Roma, váyanse a saber cuál era la otra versión. Pero solo nos han llegado unos 35, por lo visto, de los 142. Así que imagínense lo que no sabemos sobre la República Romana. Después tenemos en geografía la geografía de Eratóstenes. Él fue quien calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa. Su obra completa detalla exactamente cómo lo hizo y dónde se perdió. Después en literatura y poesía tenemos la Margita de Homero, que es el mismo autor de la Ilíada, o las obras perdidas de Safo de Lesbos. Fue una de las poetisas más grandes de la antigüedad, y de sus 9 libros de poemas solo nos han llegado algunos fragmentos sueltos, y decían que era un tesoro lírico, borrado. En filosofía y teatro, por ejemplo, estaban los diálogos perdidos de Aristóteles, que escribió diálogos muy famosos que eran leídos en público, no solo para sus estudiantes. Se dice que Cicerón dijo que eran tan bellos que se podían comparar a un río de oro. Tenemos también las tragedias perdidas de Esquilo, Sofocles y Eurípides. Escribieron cientos de obras para los festivales de teatro, pero solo se conserva una pequeña fracción, un 30%. Después, en temas de medicina y ciencias naturales, tenemos los tratados de Herófilo sobre anatomía. Él fue el primero en realizar las disecciones humanas sistemáticas, y sus estudios sobre el sistema nervioso y cerebro, si hubiesen sobrevivido, la medicina habría avanzado siglos antes. La historia de las plantas de Teofrasto, que son partes perdidas. Él era el padre de la botánica y clasificó miles de plantas. Gran parte de su trabajo detallado sobre las propiedades medicinales de la flora también se perdieron. Y 2 un poquito insólitas, que son el tratado sobre el fuego griego. Que os preguntaréis, ¿qué es el fuego griego? Era un arma secreta más temida del imperio bizantino durante siglos. Era una sustancia líquida que ardía incluso sobre el agua y era casi imposible de apagar. Se usaba en batallas navales para destruir flotas enemigas en cuestión de minutos. Lo que nos aportaría hoy esto pues sería una lección magistral sobre química avanzada y ciencia de materiales de la antigüedad, ¿no? De cómo se consigue esa sustancia que no se puede apagar, por ejemplo. Material ignífugos, ¿no?, que se le dicen.
Sería casi como una tecnología alienígena para nosotros hoy, ¿no? Después, y la última obra para lo que es Alejandría serían los mapas detallados de las rutas comerciales de los fenicios en el Atlántico. Los fenicios eran muy conocidos como navegantes muy audaces en la antigüedad y eran extremadamente celosos de sus secretos comerciales. Se creen que llegaron mucho más lejos de lo que admitían, navegando por las costas de África e incluso cruzando parte del Atlántico, pero nunca dejaron registro público de sus rutas, para evitar que se las robaran, claro. Entonces, ¿esto qué significa, en qué nos podría ayudar hoy a nosotros? Pues tendríamos los datos de las corrientes marinas, los vientos, la fauna que se observaban hace 2500 años. Tendríamos una base de datos climática histórica inigualable. Eso nos ayudaría muchísimo a entender cómo ha cambiado el nivel del mar y los ecosistemas costeros a largo plazo. Y sobre todo el cambio climático que estamos viviendo ahora mismo. Esto es por el tema de Alejandría. Después el segundo tema era la Inquisición. La Inquisición tenemos un poquito más de obras por ahí que les va a parecer muy interesante. Una de ellas es, si no me equivoco, el Códice Maya. Códice Maya. Los códices Maya, exactamente. Que es escrita por sabios y por sabios escritores mayas, reescrito en 1562. La quema de esos códigos en 1562, aunque no se mencionó antes, fue del obispo Diego de Landa, que ordenó quemar casi todos los códices mayas en Maní de Yucatán. Este libro, como el de Dresde o de Madrid o de París o de México, los autores sabios y escritores mayas anónimos, escribas mayas, no escritores. En realidad lo que quería el obispo era erradicar la idolatría y convertir a los indígenas al cristianismo. Al quemar sus libros destruyó siglos de astronomía, matemática y registro histórico de una civilización entera. Eso nos recuerda un poco lo que está pasando con Gaza. Solo sobrevivieron 4 códices, que son el de Dresde, Madrid, París y México. Se puede decir que se perdió el disco duro de una civilización entera. Los mayas eran unos matemáticos, astrónomos increíbles. Sus códices, o decir, sus símbolos, no eran simples libros de cuentas, eran registros precisos de astronomía, medicina, agricultura, historia y otras artes. Al desaparecer no se puede hoy descifrar esos símbolos, ¿no? En astronomía eran cálculos exactos de los ciclos de Venus, eclipses y los movimientos del planeta, que en muchos casos eran más precisos que los que tenemos en Europa en este siglo actual. Y en cuanto a medicina y agricultura, por ejemplo, eran unos conocimientos sobre las plantas y el clima y los tiempos de cosecha que habían perfeccionado durante cientos de años. Es un valor inestimable. Y en cuanto a la historia, tenían registros de reyes, sus guerras y sus linajes. Al quemarlo, el obispo Diego de Landa borró de un plumazo siglos de conocimientos acumulados. Podría ser comparable como si hoy borrásemos Internet, ¿no? Y toda la biblioteca del mundo. Toda nuestra ciencia, nuestra historia desaparecería. También se perdió una forma de escribir única, que era la escritura maya, que es uno de los pocos sistemas de escritura complejo que se desarrolló de forma totalmente independiente en el mundo. Al quemar esos libros no solo perdemos el contenido, sino que también es casi imposible, como decía antes, descifrar el lenguaje. Como no han quedado suficientemente libros para poder comparar, los investigadores han tardado cientos de años en poder volver a leer esos jeroglíficos que quedaron en las piedras. Es un acto de borrado deliberado, desde luego, no fue un accidente.
Fue un acto ideológico. Querían convencer a los mayas de que su pasado no valía nada, que sus dioses eran falsos y que su cultura debía desaparecer para ser reemplazada por la europea. Fue en realidad un intento de aniquilar el espíritu de un pueblo. Me recuerda mucho el tema de Gaza. Es como un poco imaginarse que hoy llegara alguien, decidiera que porque no le gusta tu forma de vivir, tiene derecho a quemar todas las fotos de tu familia, todos tus diarios y todos los libros de historia de tu país. Sería devastador. Desde luego, cada vez nos acercamos más a Gaza, a lo que ha pasado en Gaza. Eso es exactamente lo que hicieron con los mayas. Es decir, que esto, la iglesia ya, en la historia ya la iglesia ya tenían técnicas de exterminio de etnias o de cultura. También quemaron los libros de Galileo. ¿Por qué razón? Porque rompía con la teoría cristiana. Galileo defendía el heliocentrismo, es decir, que la Tierra gira alrededor del Sol, lo cual iba en contradicción con la interpretación literal de la Biblia, en aquello entonces, claro. No solo le quemaron sus libros, sino que también lo obligaban a retractarse de su propia ciencia, de su propio estudio. Tremendo esto. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, Ptolomaico y Copernicano, de Galileo. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los nazis. Los nazis tenían en punto de mira a Sigmund Freud. ¿Por qué? No le gustaban para nada a Sigmund Freud porque consideraba que el psicoanálisis era una ciencia judía que promovía la decadencia moral. Y claro, se centraba demasiado, se hablaba demasiado, se enfocaba demasiado en el instinto sexual, en lugar de la voluntad heroica de aquellos que querían imponer. Es decir, que iba en contra del sistema de alguna forma. Hay otro escrito también que se llama El elogio de la locura o Alabanza de la estupidez, que es un ensayo escrito por Erasmo de Rotterdam. Fue escrito en latín por Erasmo de Rotterdam e impreso por primera vez en 1511. ¿De qué trata? ¿Por qué lo persiguieron? Erasmo era un humanista brillante. En este libro usaba un tono sarcástico y divertido para criticar la corrupción, la superstición y los excesos de los miembros de la iglesia de su tiempo. Aunque él se considera un buen cristiano, la Inquisición vio su crítica como una amenaza peligrosa para la autoridad eclesiástica. Bueno, se me pasó antes de la Inquisición, he vuelto atrás, no importa. Este es un punto que me parecía interesante de nombrarlo, de no saltármelo. Volviendo al tema de los nazis, tenemos también a los libros de Einstein, especialmente el que habla de la teoría de la relatividad. ¿Por qué razón? Pues ese libro de la relatividad pues trataba los temas siguientes. Hablaba sobre la física clásica y aquí se estaba intentando hablar de otro tipo de física, la física cuántica. El nacimiento de la relatividad. El desarrollo de la relatividad en general. En realidad, lo que pasa con esto es que también de alguna forma mostraba la diferencia entre las teorías de Newton y sus teorías, que variaba mucho porque utilizaba el tema del electromagnetismo, ¿no? Y de hecho, lo que es la gravedad en sí, también el tema de la gravedad también
discrepaba sobre ello. En realidad, Einstein entendió su teoría para incluir la gravedad creando la relatividad general. Esta teoría en realidad describía la gravedad no como una fuerza, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía, revolucionando nuestra comprensión del universo a gran escala. Es decir, que con esta teoría explicaba que no era debido a una fuerza la gravedad, sino a la proporción entre espacio-tiempo. Los interesados les recomiendo que estudien sobre ello y que nos hablen sobre ello. Por ejemplo, la física de Newton dominaba la ciencia científica del siglo, más bien dominaba la política, era un tema político realmente. Habían favorecido a Newton cuando había gente mucho más como Tesla y otros que eran casi más brillantes que él. Pero por temas políticos se eligió a Newton. Se basaba en conceptos absolutos del espacio y del tiempo que funciona perfectamente para la descripción de la mayoría de los fenómenos cotidianos. Pero sin embargo, había ciertas anomalías, como el experimento de Nicholson-Morley, que no se logró detectar el éter luminífero. Comenzaron a través de esto a cuestionar esta visión, gracias a ese experimento, ¿no? Einstein se dedicó a resolver las contradicciones entre las leyes del electromagnetismo y la mecánica newtoniana. Y su trabajo en 1905 se cerró con la relatividad especial, marcó un puente de inflexión sobre ese tema. Yo creo que todo esto es interesante, cómo podemos ver a través de estas obras que fueron prohibidas, cómo se quemaron esas obras cuando lo que pretendían es avanzar en conocimiento. Es decir, que por lo que sea no les interesaban que el conocimiento se liberase y por eso se quemaban esas obras. También los nazis tenían otra razón más para quemar los libros de Einstein. Decían que era una física judía, física degenerada. Querían borrar cualquier rastro de su intelecto porque para ello la ciencia debía estar al servicio de la superioridad aria. Y la genialidad de Einstein no encajaba en su visión del mundo para nada. Hay otro libro también que quemaron, que me parece interesante y les recomiendo que lo lean, que se llama, les digo ahora mismo el título, y con eso cerramos el capítulo de los libros prohibidos. Hay muchísimos más, y les recomiendo que sigan buscando libros prohibidos, los sigan publicando. Y de hecho he visto que algunos se pueden comprar a través de online, en los distintos almacenes que tenéis online. Sin novedad en el frente, de Erich Maria Remarque. Sin novedad en el frente. Este era una especie de relato sobre las atrocidades que cometieron los nazis. Y evidentemente ha sido un libro prohibido también, porque cometían actos crueles, pero sin embargo no querían que nadie supiera de ello. Había algunos libros que yo he podido vislumbrar, incluso como algunos médicos experimentados sobre gente totalmente viva, cogiéndole trozos de piel, trozos de órganos, haciendo trasplantes, en fin, muchas cosas abominables que pasó durante la época nazi. Y yo creo que eso nos tendría que hacer reflexionar hoy en día sobre lo que está pasando en Gaza y en Palestina, y hay que parar los pies a estos dos criminales. Esto no es posible que nuestra humanidad nos permita aceptar ese grado de crueldad y de sátira hacia otros seres humanos que son tanto hermanos como
como otros seres vivos, como nosotros, ¿no? Es una cuestión de respeto, ¿no? De respeto mutuo. Se puede estar discrepando con muchas cosas, se puede no estar de acuerdo, pero llegar a esos extremos de crueldad y tortura para conseguir sus fines es abominable. Eso yo creo que es el declive de la humanidad, del ser humano en cuanto a ser emancipado, civilizado y pensante.